Buenos días, queridos amigos. Solo uno de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús volvió para darle gracias al Maestro. Solo hubo 2 de los 12 exploradores que fueron a inspeccionar la tierra de Canaán, Josué y Caleb. Solo ellos 2 se mantuvieron firmes y confiados en las promesas que Dios había dado a su pueblo. Solo tres jóvenes, en medio de una gran multitud allí en la llanura de Susa, rehusaron arrodillarse delante de la gran estatua de oro que había levantado Nabucodonosor. Solo 300 de 32.000 hombres estuvieron preparados para ir junto con Gedeón a la batalla. Solo una familia, en medio de una generación, pudo ser rescatada de la corrupción moral en tiempos del diluvio. Hoy en día se habla muchísimo de las mayorías. Se hace a nivel político, a nivel social, las modas, la publicidad. De hecho, se buscan las mayorías porque son incluso el medio para ganar mucho dinero. Pero a nivel moral, ¿las mayorías pueden ser nuestro referente? La palabra de Dios tiene algunos textos referidos a la mayoría y me gustaría que los pudiéramos compartir. En Éxodo 23:2 podemos leer: No seguirás a los muchos para hacer mal, ni te inclinarás en un proceso por la mayoría en contra de la justicia. En Mateo 24:12 leemos: Y debido al aumento de la iniquidad, se enfriará el amor de la mayoría. En Hechos 27:12, y siendo el puerto inadecuado para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fénice, puerto de Creta que mira al sudoeste y noroeste, e invernar allí. Y en 2 Corintios 2:17 leemos: Pues no somos como la mayoría, que trafican con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué nos dicen estos textos? En primer lugar, que la mayoría puede decantarse del lado de la injusticia. También hemos visto que los sentimientos de la mayoría no siempre son la mejor referencia. Y hemos visto que la mayoría puede tomar también muy malas decisiones. De hecho, fue por mayoría que decidieron salir de ese puerto que hubiera sido mucho más seguro para la nave y para los tripulantes y para las personas que iban en ese barco. Pablo, por indicación divina, les había exhortado en el sentido de que no partieran porque podía correr un gran riesgo la nave y las personas. Pero ellos decidieron por mayoría y finalmente aquello acabó en un naufragio terrible. Y hemos leído también un texto donde se nos indica que la mayoría puede estar utilizando mal la palabra de Dios. Por lo tanto, la mayoría no es una referencia segura. La individualidad es un valor que debemos conservar y alimentar. La individualidad no es individualismo. El individualismo deja fuera al otro, es egoísta. Pero la individualidad es un valor absolutamente necesario para el ser humano. Pablo nos exhorta en Romanos 14 y versículo 12 diciendo así: De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y es que Dios valora nuestra individualidad y nos llama a tener un criterio propio y a tener decisiones propias y una valoración de la vida propia. Y por supuesto tener una espiritualidad propia. Qué importante que nos acordemos, que tengamos en nuestra mente en este día ese leproso que independientemente de la falta de gratitud de los demás volvió a Jesús. Que tengamos en nuestra mente a Josué y a Caleb, que fueron capaces de ponerse firmes a pesar de que la mayoría decían lo contrario. Ojalá que tengamos también en nuestra mente a aquellos 3 jóvenes que en la llanura de Susa fueron capaces de mantenerse de pie, o los 300 de Gedeón, o esa familia que pudo Dios rescatar en aquel contexto terrible del diluvio. El Señor nos llama a mantener nuestra individualidad, especialmente a nivel ético, moral y espiritual. Que Dios nos bendiga a todos en este día.